Queremos resolver el sistema de tres ecuaciones, donde tres incógnitas, utilizando el método de suma, también se denominan método de eliminación. Recuerda que al resolver este tipo de sistema, hay tres resultados posibles. Nosotros podría tener una solución como un triple pedido. No podemos tener ninguna solución, así como infinitas soluciones. Volviendo a nuestro sistema, sigamos adelante y etiquetémoslos para mantener las cosas organizadas. Vamos a etiquetar las ecuaciones A, B y C al analizar el sistema, observaremos. Una ecuación C solo contiene las variables x y z, lo que significa que si sumamos las ecuaciones A y B y eliminamos y, tendremos una segunda ecuación en términos de x y z. Y luego puede usar esa ecuación en la ecuación C, y resolverla como un sistema para determinar la solución. Al analizar los términos y en las ecuaciones A y B, observa los que ya son opuestos, que es lo que queremos para eliminar los términos y al sumar las dos ecuaciones. Recuerda que este no es siempre el caso. A veces tenemos que multiplicar una o ambas ecuaciones por una constante para obtener términos de variables particulares que sean opuestos. De nuevo, para nuestro primer paso, agregaremos las ecuaciones A y B. Y nuevamente, esto eliminará los términos y porque los términos sí son opuestos. Al sumar las ecuaciones, tenemos 2x más x, que son 3x, y luego y más menos y es 0, y luego menos 3c más c es negativo 2z, lo que nos da menos 2z es igual a 0 más 0, que es 0. Llamemos a la ecuación resultante la ecuación D, así que ahora tomaremos la ecuación D y la ecuación C, y resolveremos esas ecuaciones como un sistema de dos ecuaciones en dos incógnitas. Sin embargo, observa que en este caso, las dos ecuaciones son las mismas. Y si tratamos de eliminar los términos x o y, queremos que sean opuestos, por lo que multiplicaríamos la ecuación D o la ecuación C por menos 1. Sigamos adelante y multiplica la ecuación D por menos 1, y luego suma la ecuación C, así que menos 1 por la ecuación D es menos 3x más 2z igual 0, y la ecuación C sigue siendo la misma. Y observa que si sumamos las ecuaciones, tenemos 0 más 0 igual a 0. El resultado es 0 igual a 0. Por lo tanto, siempre que los términos variables se simplifiquen, la ecuación resultante siempre será verdadera o siempre será falsa. En este caso, 0 igual a 0 siempre es cierto. Esto indica que el sistema tiene infinitas soluciones. Y veremos esto gráficamente en un momento. A veces, al resolver este tipo de sistemas, podemos detenernos afirmando que hay infinitas soluciones, otras veces, sin embargo, se nos pide que expresemos x, y z en términos de una nueva variable. Por ejemplo, la variable t, donde t es cualquier número real. De hecho, esto proporciona mucha más información porque proporciona una relación entre x, y z. Por ejemplo, si volvemos a ya sea la ecuación D o la ecuación C y resolvemos x, empezamos con 3x menos 2z igual a 0. Sumaríamos z a ambos lados, lo que nos da 3x igual a 2z. Y luego divide ambos lados por 3. Diversión sencilla. Tenemos x igual a 2/3z. Por ejemplo, si hacemos que z sea igual a t, donde t es cualquier real número, también podríamos expresar las infinitas soluciones como un motor triple en términos de t, así que también podríamos expresar las soluciones infinitas. Volviendo a hacer que z sea igual a t, así que la tercera coordenada sería t y un número real. Y si c es igual a t, observe que podemos expresar x cuando x es igual a 2/3 tonelada. Y luego, para expresar y en términos de t, tendríamos que volver a la ecuación A o B, sustituir 2/3 tonelada por x y t por z, y resolver y. Hagamos esto usando la ecuación B entonces, usando x menos y más z igual a 0. Sustituimos 2/3 tonelada por x. T por z, resolviendo y sumará y a ambos lados, lo que da. Usa una y a la derecha. Y luego tenemos 2/3 tonelada más t, o 2/3 tonelada más 3/3 tonelada, lo que nos da y igual a 5/3 tonelada. De nuevo,
A veces se le puede pedir que exprese infinitas soluciones. Como un motor triple en términos de una nueva variable, en este caso t. En cualquier caso, el sistema tiene infinitas soluciones, que ahora verificaremos analizando la gráfica. Llamamos a cada ecuación que da un plano en el espacio. Así que aquí tenemos los tres planos del espacio, porque hay infinitas soluciones. Hay un número infinito de líneas en los tres planos. Observe las tres. Los planos se cruzan en la línea roja, y sabemos que una línea tiene un número infinito de puntos. Por lo tanto, nuestro gráfico verifica que el sistema tenga un número infinito de soluciones. Espero que esto te haya resultado útil.